alas ni aureolas, no somos comunes mortales, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para evangelizar? Bueno, un poquito. Y lo tercero es el capítulo fortalecer la vida de la comunidad. Fortalecer la vida de la comunidad. Y esos son tremendos desafíos porque hoy día tenemos varias provincias, regiones, misiones, donde por falta de religiosos también van quedando solos esos religiosos. Entonces, ¿cómo fortalecemos la vida de la comunidad ahí? Y ahí, ojo, queridos laicos, ustedes ocupan aquí un papel muy importante en el cuidado también de ese misionero. Y lo voy a explicar luego en qué sentido, o quizá lo digo al tiro porque después me olvido. Ya no como un auxiliar, no como el monaguillo de ese misionero, sino que entendiéndose, y esa es la gran diferencia que ha ido dándose en la congregación y avanzando, dado que tú también eres un discípulo, una discípula, cuidas de otro discípulo. Ok, no quiero poner ninguna carga sobre ustedes, solamente decir si están acá, bueno, estamos, qué lindo es servir, cantábamos delante, rezábamos delante. Bueno, el servicio está ahí también en eso, concreto, ¿sí? Es muy concreto, si no, es pajarito en la cabeza. Convertirnos en discípulos fieles y creativos es el capítulo que en el fondo resume, capítulo 2, capítulo 3, tiene que ver con eso. Me faltó colocar ahí lo de capítulo 3. Convertirnos en discípulos fieles y creativos. La primera parte entonces era, nos damos cuenta que hay un mundo herido, distinto tipo de heridas, afuera, dentro de la comunidad, y eso nos lleva a pensar de una manera y a sentir de una manera, conmovernos con eso para actuar. Y ahí decimos, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? La propuesta del capítulo general es que seamos discípulos fieles y creativos, que es unidad entre tradición y el carisma, lo que viene. Y vivimos en un mundo que nos desafía con cosas nuevas, ¿ya? Estamos en una situación donde cuánto de esa creatividad necesitamos desarrollar. Fórmula exacta no existe, pero oye, la liturgia de antes fue creatividad pura, ¿ya? Ahí nos sugiere creatividad en nuestra acción misionera, en la fortaleza del apostolado bíblico. Cada vez más personas se interesan por conocer la Biblia, su mundo, y tenemos que hacernos cargo de eso también, porque somos la familia Verbo Divino. Verbo Divino es palabra, logos, el dabar, en el principio existía la palabra, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que ser nuestro nombre es nuestra misión. Muy bien, capítulo del 2018. El lema, nuestro nombre es nuestra misión. Entonces el apostolado bíblico, pues si no tenemos idea siquiera cuántos libros tiene la Biblia, o cuántos son los evangelios, cuáles, no, tenemos que formarnos, y aquí se nos pide que también. Bueno, el tema de las finanzas es un asunto grande también, porque obviamente no podemos seguir, por ejemplo, solo para que tenga una perspectiva, no la digo todo, en términos de que tengo que avanzar, pero ¿cómo hacemos un uso eficiente de todas las estructuras que tiene la congregación en el mundo? ¿Qué edificios hay o construcciones hay que estamos perdiéndolas sin mantención, o su mantención es extremadamente cara? En Alemania, por ejemplo, los seguros, porque la sociedad y las leyes allá funcionan de otra manera. ¿Cómo esas enormes estructuras, cómo logran financiarlas? En sus seguros. Hubo un incendio en San Agustín, cerca de Bonn, y ahí fueron y revisaron cuáles son los seguros que tiene, señores, Verbo Divino. No les alcanza este seguro, tienen que. Bueno, entonces esas son cosas como una preocupación a Dios rogando con el mazo dando, en el sentido de que tenemos que preocuparnos también de las cosas que significan administración y una buena administración. Luego
una respuesta socioecológica, creativa y esto de la ecoespiritualidad. Quizá son términos poco habituales para nosotros, pero que resuenan mucho en este minuto, sobre todo cuando recordamos y hacemos memoria del Papa Francisco con su documento de encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común. Que no seamos tan mal arrendatarios, que nos arriendan una casa y después la entregamos en buenas condiciones y quizás mejor. No sé, aquí en Chile pasa que tú le arriendas a alguien y después agárrate cómo te la entregan, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Argentina también. Ministerios para la juventud y la familia es como una prioridad en términos de cómo abordamos esa temática. Asociados y colaboradores laicos SBD. Temática importante en el tercer capítulo del documento y de lo que voy a profundizar un poco más. Es decir, es un tema, es el tema. Asociados y colaboradores laicos. Y aquí, ojo, en sentido de distinción. Asociados son aquellos grupos laicos que tienen estatuto, en donde está incorporada, ¿verdad?, la espiritualidad, su régimen interno, cómo van a funcionar y que está avisado por las autoridades pertinentes. Tienen esos asociados un estatuto que les da esa identidad. ¿Ya? Y colaboradores somos como la mayoría de quienes están acá, que nació en una parroquia Verbo Divino y se crió ahí en la parroquia de Verbo Divino y quiere a los padres del Verbo Divino y a otros no tanto porque es mañoso. Y no, yo estoy en la catequesis, participo en esto, colaboro en la liturgia y me encanta el Verbo Divino y soy hincha del Verbo Divino. Colaboradores laicos. ¿Okay? Y el uso responsable de los medios digitales y la inteligencia artificial también como una preocupación grande, porque tenemos algunos cohermanos por ahí que les gusta tanto eso y ya están curcunchos, entonces decimos tenemos que hacer algo con este porque se puso muy adicto al teléfono. ¿Ya? Es una preocupación y de ahí también decir, es un recurso, un instrumento, digamos, que también ha ido desarrollando la inteligencia humana. ¿Cómo lo usamos adecuadamente? ¿Cómo es ético nuestro uso? Y ahí creo que todos nosotros podemos colaborar. ¿Cómo todo aquello que colocamos al servicio de otras personas en los distintos medios de redes sociales es de una calidad suficiente para decir, oye, mira el Verbo Divino, las tonterías que sube a la web o a las redes sociales, ¿no? Cosas de calidad. Entonces también esa es una de las preocupaciones. Seguido de eso, el tema de los laicos en los documentos capitulares de los años 2012 y 2018 y 2024. ¿Okay? Entonces aquí ya entro derechamente en esto. Entonces uno lee los documentos y lo primero que diría es cuál es el tratamiento que se hace sobre el tema en estos documentos. En 2012, miren, los laicos son reconocidos como compañeros de misión. Tú puedes anotar ahí 2012, SBD laicos, compañeros de misión, para que vayas viendo cómo hemos ido, o partners, ¿no? Era como ya, socios. Una idea que destaca la importancia de la participación de los laicos en la tarea evangelizadora. Sin embargo, lo novedoso de esto está en el reconocimiento formal de algunos grupos laicos que existían en algunas provincias, regiones y misiones, ¿ya? Que inspirados en la vida de Roldo Jansen y en la congregación, ¿verdad? Pero los laicos, en ese sentido, en 2012 dice, oye, pero los laicos no son simplemente destinatarios de nuestro trabajo, de nuestra misión, también colaboran activamente. Entonces los llamamos, los invitamos, oye, ¿quién le gustaría también conocer más nuestra espiritualidad y de esta misión de inculturación? Son matices, pero son importantes. Aquí hay como una invitación. ¿Quieren ser parte, conocer nuestra espiritualidad? ¿Les gustaría a ustedes también, compañeros de misión? En el 2018, 6 años después, se introduce la noción más
simétrica, es decir, más pareja, en la relación entre religiosos y laicos. Los laicos ya no solo colaboran, no son estos invitados a conocer la espiritualidad, sino que son descritos como evangelizadores de los religiosos. Es un giro muy significativo el 2018 porque implica también todo el potencial espiritual que ustedes tienen y que pueden fomentar la renovación espiritual que compartimos, religiosos y laicos. Y en ese sentido, no porque lo diga el capítulo, pero les cuento algo pequeño, entre paréntesis, lo más personal. A mí me hace muy bien ser amigo y conocido de laicos comprometidos con la iglesia. Me hace muy bien como religioso tener matrimonios que viven su sacramento, su vida como tal, o juventud que está comprometida. A mí me hace muy bien. Y yo espero y deseo que también esas personas sientan lo mismo de mí como religioso. Como decir, fíjate, soy amigo de un religioso que su vida igual me inspira, igual me ayuda. Es decir, nos inspiramos, debiéramos inspirarnos mutuamente para nuestra renovación como familia Verbo Divino. El 2024, y estoy muy reciente, Padre Juventus, Cornelio, Blanca, dice que los laicos, como decimos aquí en Chile, cáchate esta, discípulos fieles y creativos. Es decir, ya no eres un compañero, un amigo, esta identidad, ¿no? Esto de ser discípulo, porque ante todo y por sobre todo, cada uno de nosotros es un discípulo, una discípula. Eso. O sea, decir como, oye, no son los monaguillos nuestros, no son nuestros auxiliares, no son los que nos llevan la maletita, no son los que nos abren la puerta del auto, no, qué cosas que, ¿sabes? ¿Ya? Aunque a algunos de ustedes les gusta hacer eso, no lo hagan así. Digo, somos, ¿ya? El Papa Francisco, cuando lo saludamos el año pasado, el 28 de junio, él, entre las cosas que nos dijo, ¿cierto? Antes de ir a saludarlo, por favor, que nadie le bese la mano. A mí me llamó tanto la atención eso. No era porque yo iba a besarle la mano, digamos, pero que lo haya dicho como un gesto también de él es, ante todo, con nosotros un discípulo de Cristo. Entonces, de compañero de misión, de una suerte como de colaborador, segundo capítulo que estoy refiriendo, 2018, a 2024, como un discípulo fiel y creativo. Entonces, ¿qué es? Sobre todo con la palabra creativo, ¿ok? Naturalmente que no es que esté inventando cada rato la congregación estos asuntos, pero los 3 capítulos últimos tienen también semejanzas. Entre ellas, la semejanza está en que reconoce la importancia fundamental de los laicos en la misión compartida. En ese sentido, existe el consenso en cuanto a la necesidad de integrar a los laicos en el trabajo evangelizador. Y aquí ha estado como una pregunta fundamental. ¿Cómo los integramos en el trabajo evangelizador? Si ya no son solo colaboradores, ya no son solo un compañero, sino también discípulos. ¿Cómo? Y esa es una pregunta que quizás luego en el plenario que van a tener, Magali, ¿cómo hacemos? ¿Respondemos de alguna manera? ¿O dónde encontramos pistas de cómo integramos? ¿O cómo ustedes se integran y cómo nosotros les integramos al trabajo evangelizador? Se insiste en los 3 documentos en la formación espiritual, teológica, de inculturación, ¿ya? De manera que también ustedes vayan preparándose en habilidades y competencias espirituales y técnicas, por así decirlo, en roles de liderazgo y de colaboración en la vida pastoral y misionera de la congregación. Es decir, también
a la hora de, por ejemplo, elaborar un plan pastoral en una comunidad. Bueno, ojalá haya gente entre ustedes que haga un diplomado en catequesis, haga un diplomado en espiritualidad, haga estudios de teología, ¿ya? A eso también nos referimos, que tenemos una tremenda necesidad de cómo poder integrarnos para ir asumiendo roles de liderazgo. El Papa Francisco nos ha dado ejemplo de ello, la gobernanza del Vaticano está en este minuto liderado por una mujer concretamente. Para quizás a muchos cardenales no les gustaba la idea, pero, en fin, ¿no? Otro punto común es la corresponsabilidad en la misión, ¿ya? En ese sentido, hay corresponsabilidad en la misión en el sentido de que sobre todo ustedes son como fermento en la masa, es decir, ustedes viven en el mundo dando testimonio del Evangelio, ¿ya? Entonces, vivir esa relación de espiritualidad, verbo divino, y desde ahí estar en el mundo, en el trabajo, en la familia, desde esa espiritualidad, una espiritualidad que decimos trinitaria, una espiritualidad que decimos que es basada en la encarnación, ¿ya? Jesús se encarna, se hace hombre, ¿ya? Entonces, en ese sentido, junto con la necesidad de reconocer oficialmente en la congregación a los grupos laicos, ¿verdad? También como ver cada contexto en lo que en la congregación está, para que vayamos ampliando nuestra comprensión de la misión. Es decir, ustedes nos ayudan a comprender el contexto, el mundo en el que estamos, ¿no? Que es un asunto que en el último sínodo se reclamaba un poco, que aparecía poco la palabra mundo, como decir, pero es en el mundo que están actuando como misioneros. Ok. El tercer asunto, ¿cuáles son las diferencias que aparecen en los capítulos? Quizás no son tantas. Tal vez en el 2012 estaba la preocupación por el tema nuestro interno de congregación de la interculturalidad de la misión, ¿ya? Y entonces en ese sentido cada vez apremiaba más abordar cómo resolvemos y cómo lo hacemos para que con hermanos de distintas naciones podamos tener una vida que dé testimonio en las comunidades donde estamos presentes, y no dividirnos por naciones y cada uno, aunque vivíamos un alemán, un suizo, un chileno, un indonesio, uno de Ghana, y decir, mira, son de distintos colores, qué lindo, hablan distintos idiomas, pero se llevan como el perro y el gato. No es testimonio finalmente. Entonces, sí, ¿cómo hacemos de la interculturalidad un rasgo nuestro y de la misión? También invitándonos a que todos nosotros somos distintos, diferentes, como entonces esa diversidad, hay un énfasis ahí importante, una preocupación. Por eso que también se va ampliando el concepto de la congregación en términos de cómo comprende su misión, ya no como un asunto geográfico, ¿ya? No es un asunto geográfico. 2018 cambia hacia, ya no es lo del tema preocupante de la inculturación, ahora la preocupación va a ser lo de la evangelización conjunta. Se introduce la idea de que los laicos también son evangelizadores de los religiosos, lo que representa para la congregación un avance significativo, porque ya concibe una relación simétrica, igual, religioso y laicos, ¿ya? Y ahí se pone el énfasis también en una renovación espiritual de laicos y de religiosos. El 2024 hay un enfoque que diríamos que es más radical, ¿ya? Y lo otro es como una invitación a ser parte, una invitación, ¿te gustaría esto? Porque ustedes son importantes, etcétera, etcétera. Ahora ya se les llama discípulos también responsables de llevar la luz de Cristo a distintas realidades, ¿ya? Y en ese sentido se les llama a ser un reflejo de esta espiritualidad ahí en los distintos contextos donde están ustedes, donde estamos todos nosotros. Ahora bien, respecto de la temática laicos, también hay un cuarto asunto
que se refiere a las propuestas de acción. Definidos estos términos, estos conceptos, vienen propuestas, ¿ya? Propuestas que están orientadas justamente a fortalecer la colaboración entre laicos y religiosos. Pero como he mostrado e intentado hacerlo, cada capítulo tiene un énfasis, un enfoque de acuerdo al contexto que está viviendo ese minuto. ¿Me siguen? Sí. Yo veo Está muy interesante. Entonces yo me preocupo, me estreso cuando veo así que están durmiendo. Esa es una estrategia para captar la atención de nuevo. ¿Ya? Ok. Pero si alguien está muy distraído, se agarra la nariz y vuelve para acá. ¿Ok? Propuestas en los documentos están orientadas, entonces, como les decía, a fortalecer la colaboración entre laicos y religiosos. 2012, el enfoque está en un énfasis en la formación y participación activa en proyectos pastorales y sociales. ¿Okay? Ese es el énfasis. Hay un tema de inculturación y de hacerlos partícipes más acabadamente de la misión, y para ello como de formarse más. 2018, el hincapié está en la necesidad de una renovación espiritual compartida. Algo pasó entre el 2012 y el 2018 que parece que las ovejas todas se habían dispersado y había que reunirlas de nuevo. Oye, renovémonos espiritualmente, pero ya no solo laicos o religiosos, sino que todos, laicos y religiosos, que participamos de las comunidades de misión. Y ahí se propusieron planes de acción y de formación para que se fomente el crecimiento mutuo, espiritualmente, personalmente, en la tarea evangelizadora. Bueno, y el 2024, que está fresquito, esto está saliendo del horno, todavía está tibio, ¿verdad? Propone un enfoque más audaz. ¿Por qué? Llamándoles a los laicos discípulos creativos, implica, y son recomendaciones, vivas recomendaciones del capítulo, de desarrollar programas de formación que permitan responder mejor a los desafíos actuales, ¿ya? Como la crisis ambiental, la desigualdad social, y en ese sentido se les invita a ustedes como laicos a asumir un protagonismo mayor, especialmente en sufrimiento, en contextos de sufrimiento y de vulneración. Otras propuestas tienen que ver con, en el último capítulo, esto es muy importante, formación en liderazgo creativo. Es decir, que ustedes tengan una formación que permita, ¿verdad?, proponer desde su servicio, identidad en la iglesia, proponer nuevas formas de evangelización y transformación actual. La palabra creativo o creatividad generaba ahí entre algunos de los capitulares un poco, no sé, Cornelio, el y Blanca se recordarán, dice, oye, pero la palabra creatividad, ¿por qué si no tenemos que inventar? Si ya está todo dado, está la Biblia, está el magisterio, ¿por qué no vamos a poner a inventar nosotros? Uno podría decir, bueno, tiene razón, hay que ir de nuevo, pero la verdad es que es como el evangelio de mañana, que Pedro y los otros fueron a pescar y tiraron la red, ¿y qué pasó con ese tirar la red? No salió ni uno. Ni uno solo, exacto. Y ahí Jesús les propone, les dice, miren, tírenla al otro lado, tírenla a la derecha. Y salieron no sé cuántos peces ahí que tenían. ¿Ah? Curioso, es como en ese sentido de la creatividad, atrevernos a hacer cosas distintas. Bien. ¿Ya? Y ahí, claro, ahí tenemos una lucha, una tensión entre carisma e institución de nuevo, que nos gusta ser más iglesia fuerte, un fuerte, así como el fuerte Burnia o el fuerte, que sea un fuerte, ¿ya? O más tienda, más de ser capaces de armar nuestra tienda, nuestra carpa y es una tensión, no siempre es posible una u otra. ¿Qué tanto? Entonces ahí necesitamos formarnos en liderazgo creativo. Luego, ¿cómo enfrentamos las heridas? Otra propuesta, enfrentar las heridas del mundo. ¿Ya? En ese sentido, los laicos, dice el capítulo, no lo digo yo, el capítulo dice, los laicos deben ser formados para actuar como sanadores heridos.
O sea, ninguno de nosotros puede ir al mundo a decir, vengo a sanar las heridas, si no sanas tus propias heridas. ¿Ya? Yo delante pensaba, cuando bailábamos y así, y algunos se fueron para allá adentro, otros para afuera, arrancaron para allá, no querían. En el fondo, hay algo ahí también. Hay algo ahí también, ¿no? Y no es para juzgar eso, simplemente muestra algo. Entonces, en ese sentido, es necesario reconocer nuestra propia fragilidad, nuestro ser vulnerable, y eso es una fuente de empatía y compasión en nuestra misión. De lo contrario, si vamos como los fuertes, como los que, oye, y ojo y cuidado cuando queremos, por supuesto, ser alegres, y como recomienda el Papa Francisco, oye, andemos con la cara avinagrada, ¿no? Pero eso no significa hablar cualquier cosa a una persona que está sufriendo, porque eso puede ser una bofetada, un insulto a esa persona. Ser suficientemente empático, compasivo con esa realidad. Entonces ahí, ¿cómo invita el documento, el capítulo último, a que los laicos puedan generar y crear redes de apoyo en los distintos contextos de sufrimiento y de vulneración en los que están, promoviendo el bienestar espiritual, emocional? Tercera propuesta de este capítulo último, acompañamiento en contextos de crisis. Esto requiere la implementación de proyectos concretos en áreas como la justicia social, la ecología, el diálogo intercultural, donde los laicos pueden actuar como protagonistas de cambio. Hay realidades que llamamos el lenguaje religioso, hay realidades temporales en las que a los religiosos no les compete estar. A un laico sí. ¿Ya? Las personas que están involucradas en política, las personas que están involucradas en el servicio público, Fratelli Tutti es eso. ¿Ya? La preocupación por el bien común. Cuarto, el fortalecimiento de nuestra sinergia, una palabra bien moderna, ¿verdad?, de laico-religioso, es decir, promover constantemente el diálogo entre nosotros, y eso es un desafío enorme. Yo hoy día muy tempranito, como a las 7:30 por ahí, me junté en cierto lugar de La Mancha y a conversar con alguien, y me decía, no, pues tienes que decirle a los laicos que ellos tienen que ayudarnos a nosotros. Y yo dije, no estáis entendiendo nada, o sea, no es que nos vengan a ayudar, nos ayudamos mutuamente. Entonces, el lenguaje genera realidad. Y repito eso porque, por favor, téngannos paciencia, que nosotros todavía estamos asimilando que somos parte de la política. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tengan paciencia y también nosotros tengamos la suficiente agilidad para integrarnos, complementarnos, porque esto no es una competencia. ¿Ya? Y cómo ustedes van teniendo formación, preparación, para también incidir en las decisiones que se vayan tomando. En conclusión, esta parte, todavía falta un poquito. En conclusión, los documentos capitulares 2012, 18 y 24 muestran una evolución progresiva de la manera como la congregación Verbo Divino va entendiendo el papel de los laicos en su misión. Desde compañeros de misión, aquí decía socios laicos, 2012, lo veo en algunas poleras, por eso, 2012, a discípulos SBD. Interesante, no es menor el énfasis, ¿ya? Entonces los laicos son vistos más que como agentes de transformación en un mundo herido, ¿ya? En el sentido se les invita a asumir un rol protagónico en la sanación de las heridas de la familia en los distintos contextos, y en el sentido el camino que se ofrece es bastante claro, centrado. ¿Cómo hacemos este camino? Dice, centrados en la creatividad, desarrollemos la creatividad en nuestras liturgias, en nuestras acciones misioneras, etc. Einstein, ¿conocen al físico este Einstein? Él hace da una definición de locura. ¿Alguien lo conoce o no? La definición de locura según Einstein. ¿Pueden googlear ahí locura según Einstein? ¿Cómo es?
hacer siempre lo mismo. Claro, querer resolver un problema haciendo lo mismo, eso es una locura. Entonces, a propósito del llamado de creatividad, corresponsabilidad, vamos a desglosar un poquito todas estas palabras: creatividad, corresponsabilidad y una respuesta activa a los desafíos del presente. Y esa es la... Hasta las 3 tengo, ¿no? No. Sí, no, hasta las 4. Ok, misión de los laicos en la SBD, lo que hemos visto un poquito, y aquí ya más citando algunos pasajes concretos, dice: los laicos son miembros de la familia arnoldina, cosa que antes era la adoración perpetua, las azules que le conocemos nosotros, y los verbitas, esa era la familia arnoldina. Y ahí dice: no, miren, los laicos son los miembros del familia llamados a vivir la espiritualidad y la misión del verbo divino con corresponsabilidad y sinodalidad. Y la sinodalidad tiene que ver con caminamos juntos y en ese camino nos vamos escuchando. No es un diálogo de sordos. Luego dice: el reconocimiento oficial de los asociados laicos lo promueve, y es una resolución. Hay dos diferencias, ¿no? La resolución tiene el carácter de hágase. La recomendación, bueno, según su contexto, su realidad, vea si es pertinente. Aquí es decir, se exige que los grupos laicos cuenten. Ahora, no es que todos los laicos que trabajan con él tengan que tener estatutos, no. Pero es ahí donde existe un grupo que quiere formar una asociación, bueno, que se pueda acompañar y generar el proceso para que puedan contar con su estatuto. Porque hay laicos que dicen: no, a mí no, yo estoy feliz así como estoy, y está perfecto. Disculpa, ¿hay un ejemplo que haya en este momento? Por ejemplo, en Portugal hay dos grupos de asociados laicos que tienen estatuto y que se rigen por ese estatuto, y que ellos van a misiones, generan distintos tipos de actividades para recaudar fondos y apoyar la misión. ¿Alma tiene estatuto? Sí. Aquí Alma, por ejemplo, en Chile, ¿ya? Y otros que son laicos que dicen: mira, yo participo en mi iglesia toda la vida, en la parroquia que es del verbo divino, y estoy feliz así, no necesito asociarme bajo, por ejemplo. ¿Ok? Bien, luego dice: criterios de colaboración con asociados laicos. Los laicos participan activamente en el orden secular, o sea, en el mundo temporal en el cual ustedes están. Ustedes van, tienen un trabajo, ganan un salario, pagan sus deudas, sus cuentas, y etcétera. Ese es el orden temporal, ¿verdad? Ahí ustedes, participando en ese mundo, pueden también contar con directores o guías o acompañantes espirituales. Y, en fin, en el caso de asociados pueden tener un guía, una persona que los acompañe. Aquí en el caso de Alma, el padre Gino, ¿verdad? Bien, cuando lo solicitan. Acceso y participación en espacios, en la infraestructura de la congregación, dígase en aquellas actividades que promueven la formación de los laicos. Formación bíblica, retiros, momentos de oración. Es decir, la congregación está llamada como una resolución de que los espacios sean usados para esos fines, ¿ya? Ahora, si quieres celebrar un carrete, ya ahí es distinto. No, una fiesta, una disco, ahí ya existe otra cosa, ¿ya? Ok. También la formación y la capacitación es también algo que se resuelve como un asunto muy importante, de modo que las provincias, regiones y misiones tienen que tener o elaborar programas de formación en espiritualidad que complemente el carisma nuestro de la congregación, ¿ya? Sobre todo en temas con lo que aparece como heridas hoy día grandes, que tiene que ver con la justicia social, la espiritualidad, etc. Voy rápido también aquí. Los laicos son, miren, bellas personas ahí, esa foto. Responsabilidad compartida. La palabra compartida es muy importante, porque no es que, por favor, esto es muy una distinción, y quizá yo les cuento muy en voz, en off, o sea, ustedes no han escuchado, ¿ya? Que de repente dicen: no, pero los laicos, escucha, vamos a tener como congregación hacernos cargo de todo, y es como de repente ese miedo, ¿no? Como, no, es una responsabilidad compartida.
O sea, muchos de ustedes hicieron un tremendo esfuerzo para venir acá, pagar su pasaje, estar aquí. Entonces, en ese sentido también es como ¿qué más concreto, no? Para asumir ese compartir la misión. O su tiempo mismo, ¿no? El tiempo de ustedes, invertirlo o dedicarlo a otra cosa, lo dedican para estar acá. En ese sentido hay una responsabilidad compartida, ¿no? Es decir, son personas activas en esto, no solo auxiliares o colaboradores de algo, sino que hay un protagonismo, ¿ya? Porque también la luz que brilla, que es Cristo, también está en cada uno de ustedes, ¿ya? O sea, la luz de Cristo brilla también en todos los bautizados, todos los de la familia Arnoldo Jans. Hacia el final ya, bueno, ¿qué esperamos, no? A partir de estas orientaciones, de estas distinciones, de estos conceptos, la idea es que en el presente y futuro vayamos fortaleciendo nuestra relación con ustedes y ustedes entendiéndose como agentes de transformación, testigos de luz, testigos de la luz que es Cristo en un mundo herido, ¿ya? Entonces, cómo renovar ese compromiso a la luz de la palabra, a la luz de la vida de la comunidad, de la fraternidad. Y para fortalecer ese papel, algunas cosas que nos dicen cómo se podría hacer. Esta creo que es la penúltima lámina, ¿ya? ¿Cómo se podría hacer? En el capítulo general dice, de nuevo, la formación, el liderazgo, el acompañamiento que ustedes pueden hacer en distintos contextos de herida, de sufrimiento, de vulneración. Ahí ustedes pueden ir como en nombre de la espiritualidad del verbo divino, por así decirlo, para entenderlo, ir a esas realidades. Luego, tiene que haber entre nosotros no una competencia. Yo creo que ustedes laicos lo tienen mucho más claro que nosotros los religiosos, en todo caso. Mi apreciación. No es una competencia, sino que es un trabajo, una misión evangelizadora compartida, ¿ya? No es que nosotros le vamos a quitar el rol que ustedes hacen en la sociedad y ustedes a nosotros. No, sino que nos complementamos, ¿ya? Y ahí hay que soltar algunas cosas que todavía tenemos pendiente de soltar. Laicos como discípulos fieles y creativos. O sea, ustedes también son creativos, no solamente el curita o el religioso es el que sabe pensar y crear cosas. No es así. Al contrario. Protagonismo en contexto de crisis social, ecológica, mayor participación en la planificación misionera. Prepárense, fórmense para hacer planes pastorales de evangelización con pata y cabeza, por así decirlo, y que puedan también como hacer seguimiento de esos planes, ¿ya? No sé si una carta Gantt, no sé si eso, pero sí hacer planes pastorales que tengan objetivo general, objetivo específico, ciertos hitos, resultados que esperan, evaluar eso y modificar aquello que no resulta. Un plan pastoral hecho lo más inteligentemente y profesionalmente posible. Colaboración misionera integral, recibiendo misioneros laicos en las provincias, regiones, misiones, y eso significa esa sigla PRM, ¿ya? Es decir, hay provincias o regiones, misiones que están también recibiendo a laicos por 1 año, por 2 años en sus comunidades para ser misioneros allí. David, que estuvo en el capítulo, él estuvo en Mozambique de 1 año, ¿no? De Portugal, por ejemplo, ¿no? Responsabilidad conjunta en la animación misionera y diría una preocupación muy importante en este minuto. Dice, ¿hoy qué podemos hacer los laicos? Y me gustaría escuchar quizás el plenario que hoy esta preocupación por lo vocacional, ¿qué hacemos con las vocaciones para la vida religiosa? ¿Cómo ustedes que nos han conocido a nosotros le pueden proponer a alguien, oye, sabes que es una vida re interesante? ¿Quieres conocer a los del verbo divino? ¿Quieres ir? Yo te ayudo, te hago el puente. ¿Ya? Rezamos. Y también acciones concretas, ¿no? Y aquí una palabra mía, perdón que diga así, pero la agrego, esto no está en el capítulo, lo agrego así como
porque me conmovió harto. Yo suelo preparar una reflexión de los domingos. Yo se la envío siempre ahí a Magali para que ella la pueda entregar a otros. Y esta palabra me llamó poderosamente la atención, resonó mucho, como a partir de esto de que seamos discípulos creativos, a veces parece que estamos ahí mismo, en el mismo lugar, tirando la red ahí mismo, y no pescamos nada, pero seguimos tirando la red ahí mismo. Como que no nos atrevemos a dar un giro y decir, oye, acá mejor. Eso digo metafóricamente hablando, ¿no? ¿Ya? Cómo Cristo resucitado nos invita a echar la red en otro lugar, en otro lado. Ahí ya está trillado ya ahí donde estamos actualmente. Bueno, recemos esta oración juntos, quienes puedan verla, pero acá invito a que la recemos juntos. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en nuestros labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlos todo en discusiones estériles. Ven Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén.